Bueno, pues buenas tardes a todos. No sé si se escucha. Alguien que confirme por ahí si se escucha. Sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir al seminario de la maestría. Qué bueno que se tomen su tiempo ahorita en la tarde para escuchar las charlas. El día de hoy toca platicar a Eduardo Maza. Él es egresado de la maestría en matemáticas aquí de la Facultad de Ciencias, en Física y Matemáticas. Él nos va a hablar sobre acá está el título. Geodésicas completas en la variedad cociente SLNR, módulo R. Entonces, pues le cedemos la palabra a Lalo y pues ojalá disfruten la charla. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Pues esta plática la quise hacer en el pizarrón porque pues ya tenía mucho tiempo que no escribía en un pizarrón, como que se extraña. Bien, el día de hoy pues les voy a hablar del siguiente tema, acerca de geodésicas, que sean completas. Voy a explicar qué significa que sean completas en el espacio de las matrices especial lineal o de entradas reales, módulo, los números reales, ¿no? Esa es la idea de que vamos a estar checando, o sea, cómo se comportan las geodésicas en este espacio. Y pues ya había pensado que iban a entrar más alumnos de licenciatura. Entonces, lo que hice, o la primera parte de mi charla, va a ser explicar los conceptos básicos de pues de los conceptos básicos necesarios para entender más. La primera parte lo podemos dividir en dos. Primero explicar qué son las variedades diferenciables, y una segunda parte explicar qué son los grupos, así básicamente, y las álgebras de Lie. Ok, muy bien. Entonces, esa va a ser la primera parte. Bueno, entonces, lo primero es pues, decir que es una variedad diferenciable. Entonces, una variedad diferenciable va a ser una variedad diferenciable, lo voy a escribir. De dimensión n, es un conjunto, vamos a definir como un conjunto, según la definición del doctorado, es un conjunto M y una familia de mapeos o de aplicaciones inyectivas que va de un conjunto abierto hacia este conjunto M, y la condición de acá es que estos alfas son abiertos, pero en Rn, ¿no? Además, a estas familias de mapeos inyectivos se le va a pedir que cumplan tres condiciones. La primera de esas condiciones, la primera condición, es que la unión de todos esos, de la imagen de todos estos Q alfas, me den el conjunto total. Eso es lo que le dicen un atlas topológico. Y bien, la segunda condición es que si nosotros agarramos dos pares de índices y consideramos la intersección no vacía de estos conjuntos, lo voy a llamar W para hacer más simple, es intervacío. Entonces lo que debe ocurrir es que las siguientes estos conjuntos deben ser abiertos. La hiperimagen de este espacio
y este espacio son abiertos. Y además, esta función es diferenciable. Diferenciable en el sentido usual que manejamos en RN. ¿Sí? Bien, y la tercera condición es nada más una condición que se le pide de una condición de maximalidad. Es que esta familia de parametrizaciones es maximal. Respecto a las siguientes dos condiciones, a la condición 1 y a la condición 2. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros encontramos otra función que cumpla cualquiera de estas condiciones, entonces automáticamente es porque ya estaba dentro de este conjunto, de esta familia de parametrizaciones. Bien. Más o menos, ¿qué es lo que está pasando con las variedades? Las variedades, el dibujo clásico que nos enseñan es que vamos a considerar, por ejemplo, el círculo o la circunferencia, y lo que estamos haciendo, bueno, la circunferencia así gordita, y lo que estaríamos haciendo con con estas familias es como que a cada parte irlo parchando, ¿no? Imagínense como una piñata. Cuando hace una piñata le ponen parches de papel periódico y con eso se va pegando en todo eso. Siempre, ¿no? Ok, muy bien. Un ejemplo, voy a hacer la circunferencia, pero así más bonito. Un ejemplo de una variedad, podemos considerar a S1 con la siguiente familia de parametrizaciones. Vamos a considerar la recta real con algo que se le llama la proyección estereográfica desde el polo norte, voy a hacer principalmente especial. Tengo aquí mi circunferencia, aquí tengo el polo norte, aquí el polo sur. Vamos a ver por acá. Así, que se refleja ya. ¿Quedó? Sí, perfecto. Bien, entonces consideramos la proyección estereográfica, que es, imagino la circunferencia, imagino la recta real, lanzo una recta a través de esto, de estos dos puntos, y donde pega, ese es el punto que estoy pues, considerando en la recta. Si se dan cuenta con esto, yo puedo cubrir a todos los puntos de la circunferencia menos el polo norte. Entonces, para eso hago lo mismo, pero respecto al polo sur, y sería la misma proyección estereográfica ahora respecto al polo sur. Entonces, esto nos da una estructura diferenciable en pues S1. Bien. ¿Qué más? Bueno, algo más que tal vez les tenga que comentar, que sea relevante para más adelante, es el plano tangente. Usualmente cuando nosotros estamos en RN en varias variedades, quedó mucho. No, pues, bueno, sí, bueno. Nosotros hablamos de planos tangentes, entonces en variedades se puede generalizar un poco este concepto de la siguiente manera. Lo voy a escribir por acá. Ahora, como estamos, pues nosotros podemos trabajar en cualquiera de estas vecindades que cubren a nuestra variedad. Es muy importante decir en qué punto estamos o en qué punto estamos trabajando para hablar del plano tangente. Entonces, se escribe con esta notación. Significa el plano tangente en el punto P de la variedad.
va a ser el conjunto, lo voy a escribir así, de vectores, este se llama punto evaluado en cero, tal es que existe una curva que va desde un intervalo reales a la variedad, que cumple con la condición que gamma en cero vale P. Voy a poner acá abajo. Gamma en cero vale P, ¿no? Entonces, al conjunto de curvas que me cumplan esa condición, van a ser considerados los planos tangentes, ¿no? Bueno, no, mejor, la derivada de una curva evaluada en cero, este va a ser el plano tangente, ¿no? Curvas que tienen que iniciar en P y que vayan desde un intervalito de la variedad. Bien. Ahora, si yo tengo dos variedades, voy a dibujar. A ver si me sale, si me salió. Aquí hay una variedad M, y aquí hay una variedad N. Usualmente los planos tangentes son uno, lo puedo representar como plano, planito, así, ¿no? Ese sería el plano tangente a P. Y si nosotros tenemos una función que pues vaya de una variedad a la otra, por ejemplo, una función que vamos a llamar phi, que va de esta variedad a otra variedad que es diferencial de la función, nosotros podemos, usando esta función, podemos definir una función que trabaje entre planos tangentes de phi, que vaya entre los planos tangentes a esas variedades, ¿no? Esta función usualmente se llama el diferencial de phi, y también podemos decir en qué punto está anclado, ¿no? En este caso sería el diferencial de phi en P. Y lo que hace el diferencial es agarrar vectores en este plano tangente y mandarlos a vectores a este plano tangente. ¿Qué más? Y pues eso creo que sería lo que les tendría que platicar de este primer punto de variedades diferenciables. Y, bueno, no, hay otras cosas que decir. ¿Aquí alguna pregunta? No, ahí lo toco. Esto lo borramos. Bien. Esa es en cuestión de variedades. Ahora les voy a hablar de variedades dotadas de una métrica que les va a hacer semi-riemanniana. Bueno, está bueno. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ahora, una variedad semi-riemanniana, bueno, una variedad diferenciable, voy a escribir diferenciable, semi-riemanniana, va a ser el par m, y lo voy a escribir así con notación de producto punto, porque, o de producto interno, que es muy parecido. Este conjunto es una variedad diferencial y esto es una métrica, ¿no? Es un par donde M es una variedad diferenciable y este, esta notación es un 0,2 campo tensorial simétrico no degenerado y de índice control.
Bien, entonces, pues lo que le he explicado es un tener dos campos tensorial. Quizás simétrico, pues creo que sí se mira a momento de la carrera. Bueno, o sea, que sea un campo tensorial es en realidad visto desde el punto de formas diferenciables, es que este es un tensor que en cada entrada come un elemento del plano tangente. Bueno, es que también existe el plano con tangente, pero pues eso no voy a hablar de eso ahorita. Y que sea el índice constante es que tenga términos positivos y negativos en el producto interno. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de métricas es la métrica de Lorentz. Por ejemplo, me agarro dos vectores. Bueno, no voy a escribirla. Sí, sí, está. Bueno, no voy a escribir. Entonces, si me agarro vectores, por ejemplo, x1, y1, w1, z1, y lo mismo, x2, y2, w2, z2, yo puedo definirlo en un producto interno del sistema de ¿no? Como x1, x2, más y1, y2, más w1, w2, y aquí poner un número negativo, ¿no? Entonces, esto ya no coincide con nuestras definiciones que nosotros teníamos usualmente de producto interno, por eso es la palabra no degenerado, porque dado un punto, dado un vector, siempre puedes encontrar otro vector tal que este producto sea distinto de cero, sea mayor que cero. ¿No? Y es similar a la condición que nosotros teníamos del producto interno, que si encontrabas un vector acá, podías colocar el mismo vector acá, y eso tenía que ser mayor o igual que cero, y cero sí, solo sí, era cero. Bien, hasta ahí. Bien, ahora déjenme decirles qué va a ser la geodésica. Una geodésica es una curva. Voy a escribir una curva gamma que va desde un intervalito i, en reales, conjunto de reales, a la variedad, y que además va a satisfacer la siguiente condición. Va a satisfacer que la derivada covariante de esta curva respecto a t sea cero, ¿no? Esto lo podemos referir de la siguiente forma, que la conexión de esta curva sea igual a cero, ¿no? Esto esta es una generalización de la derivada que nosotros vemos en el cálculo real, y si nosotros lo trasladamos a Rn, lo que obtenemos es esta definición de geodésicas que nos enseñan superficies, que es que la segunda derivada sea cero, ¿no? Esta conexión es llamada, igual este símbolo lambda que parece gradiente, es llamada la conexión de Levi-Civita, y pues algo interesante es que depende del producto interno que tú le asignes a la variedad, ¿no? Bien. Y si nosotros podemos considerar coordenadas. En coordenadas, o sea, en coordenadas, por ejemplo, me agarro un coordenado x1 hasta xn, ¿no? Entonces, esta condición que la derivada covariante de la curva, bueno, el campo vectorial, ¿no? Por la derivada de la curva, sea cero, se puede reescribir como la siguiente ecuación diferencial. La segunda derivada de x a la k respecto al tiempo cuadrado, más la suma desde i otro igual a 1 hasta n de el símbolo de Christoffel, que es
y j, bueno, es j, es el que se coja, a j, de la derivada de x a la y respecto a t por la derivada de x a la j respecto a t igual a 0, ¿no? Esto para todos los puntos, para todos los k que están entre 1 y el 2, entonces tenemos n ecuaciones diferenciales. Ah, bueno, aquí estoy haciendo una mucha notación, o sea, estoy escribiendo x a la k, eso debe ser en realidad x a la k composición con la curva que decía, es grado, estoy haciendo una mucha notación. Y bueno, entonces nosotros tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden y ordinario. Entonces, aquí nosotros podemos aplicar el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales, y lo que nos va a decir es lo siguiente, que, voy a escribir acá, por el teorema de existencia y unicidad, de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, lo que nos va a decir es que existe un intervalo y existe un intervalo, lo voy a poner maximal, y que su conjunto reales que va a estar alrededor de 0, y además va a existir una única curva geodésica, ¿no? Y que va a satisfacer estas dos condiciones, iniciales, que va a empezar en P, y que la derivada en el punto va a ser igual a un vector, ¿no? Usando el teorema de existencia y unicidad. Bien, entonces, gracias a este teorema de existencia y unicidad, nosotros sabemos que existe un intervalito ahí, pero este intervalo no necesariamente tiene que ser toda la recta real o todo el eje real, puede ser un pequeño intervalo. Entonces, déjenme borrar por acá. Al tratar de decir que es completo, lo que significa es que una variedad se dice completa si toda curva, puede ser una curva gamma, que va desde un intervalo hacia la variedad, cumple que este intervalo es exactamente la recta real, ¿no? O sea que cualquier tiempo que yo me dé real, esta curva va a estar definida. Entonces, una variedad se dice completa si todas las curvas geodésicas, perdón, toda curva geodésica, si toda curva geodésica va a cumplir esto, ¿no? Que su dominio coincide con la recta real. Entonces, en ese sentido, es esta primera parte, ¿no? Que sean geodésicas completas. Bien. Bueno, con esto, bueno, la primera parte. Y ahorita voy a explicar un poquito de esto de grupos y álgebras de Lie. No, espero no llevar mucho tiempo. Bien. Bien, entonces, un grupo de Lie es un grupo, va a ser un grupo de esos que nos enseñan en álgebra, es un grupo que además es una variedad diferencial. Bien, y además le pedimos una condición más. Le pedimos que la aplicación dada de la siguiente manera,
Lo escribe así. Que agarra dos elementos del grupo y lo envía a H inversa, esta es diferenciable. Le pedimos que sea grupo, que sea variable y además que esta aplicación sea diferenciable. ¿No? Diferenciable en el sentido de variedades. Bien, ese es un grupo Lie. Me salté primero. Bien, y igual, un álgebra de Lie es una red espacio vectorial. O sea, por R espacio vectorial me refiero a que el campo sobre el cual es que tengo un espacio vectorial es un conjunto y un campo, y el campo va a ser los reales. El campo del espacio vectorial son los reales. Es un espacio vectorial junto a una aplicación lineal. Lineal. Es un espacio vectorial. Voy a anotar en la carrera como una G rara, así como. Entonces, una aplicación que va a agarrar elementación de la altura y los va a mandar a la altura, ¿no? Esta aplicación usualmente se llama como corchete Lie, este es el corchete Lie. Y además le pedimos que satisfaga dos condiciones más. La primera es una condición que llamamos que se llama antisimetría. ¿No? Que sea antisimétrica. Y la segunda condición es la identidad de Jacobi, que es una identidad tonta, pero van a escribir XY, Z, más YZ, X, más ZX, Y, esto de Z. Esa es la idea de Jacobi. Entonces, eso va a ser un álgebra de Lie. Bien, un ejemplo de un álgebra de Lie, así de rápido, podemos considerar a este espacio o el espacio de las matrices de dimensión n con entradas reales y la aplicación, esta aplicación lineal va a estar dado por que me agarro dos matrices y lo que hago es multiplicarlas y restar la multiplicación, pero las matrices pues, conmutadas, ¿no? Bien. Entonces, este sería un ejemplo de un álgebra Lie con este corchete Lie. Bien. ¿Qué más? Y nada más como me va a servir una subálgebra. Álgebra de Lie es un subespacio vectorial. Subespacio vectorial. En este caso lo voy a poner así como H goleada. ¿De qué? Tal que cada vez que yo hago el corchete Lie, este vuelve a quedar H para cualesquiera dos elementos que previamente estaban en H. ¿Sí? O sea que como que vuelven a caer al mismo. Bien. Y un ejemplo de álgebra y subálgebra. Vamos a poderlo así. Voy a denotar como, así como SLN garigoleada, al conjunto de las matrices cuya traza me da 0. ¿Sí? Ese es un álgebra de Lie. Estamos hablando que estamos dotando de este corchete Lie. Y además, si yo me considero H dado como el conjunto de las matrices de la siguiente manera, bueno, aquí va a ser, vamos a cambiar un poquito la dimensión para que sea un poco más claro. Aquí es
SLN más 1 de R. ¿Por qué? Porque esta matriz va a ser la matriz lineal de dimensión n multiplicado por un parámetro real. Aquí va a ser un vector. Aquí también va a ser un vector. Y aquí va a ser un número real dado por n alfa, ¿no? Tal que alfa es un número real. Entonces nosotros podemos observar que si nosotros calculamos la traza de esta matriz, nos va a dar una traza cero. O sea, si es un subconjunto de esto, más aún podemos probar que este es un subespacio vectorial de este conjunto que tenemos acá. Y, bueno, también, que va a cumplir que el cochete L se va a quedar contenido ahí, por tanto va a ser una subtracción ahí. Entonces, estos dos conjuntos los escribo porque me van a servir más adelante. Y nada más para que quede ahí claro que es un álgebra y su respectiva álgebra. Bien. Bueno. Una pregunta, comentario, si quieres. ¿No? Ahí tampoco. Bien, ya casi vamos. Y un resultado que se puede mostrar es que las álgebras de Lie y los grupos de Lie comparten una relación importante. De las más importantes que se pueden notar es que el álgebra de Lie para un grupo de Lie lo podemos caracterizar como el conjunto de campos vectoriales tales que cumplen la siguiente condición, que el diferencial no he explicado precisamente por su izquierda. O sea, que se cumpla esta condición, ¿no? Esto significa que sean izquierda invariantes. Esta función que tengo acá, esta multiplicación por la izquierda de un, a ver, acá, ¿no? No está difícil, tengo esta función que va del grupo al grupo, yo agarro un elemento de acá y le envío a por B. ¿No? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa condición? Lo voy a poder dibujar, o dibujar. Es de que si yo tengo aquí mi variedad, mejor nada más voy a escribir el campo vectorial. Bueno, sí, pues, tengo el grado tangente, ¿no? Lo mismo acá. Tengo variedad, bueno, en realidad es el grupo, es el mismo grupo. Tengo el grado tangente. Aquí sería el plano tangente de A del grupo, aquí sería el plano tangente de A por B del grupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me agarro aquí un campo vectorial, un vector, que está dado por X, perdón, aquí. Y lo que hago es aplicarle el diferencial de la multiplicación por la izquierda. Y esto me lo envía a un campo vectorial por acá. A ver, por acá. Es el diferencial, ya por fin, X, ¿no? Pero si, como estoy trabajando en este grupo, si yo agarrara y quisiera ver a dónde me manda este campo vectorial, no necesariamente tendría que coincidir. Este podría estar por acá. Cuando coinciden, decimos que este campo vectorial es izquierda invariante o invariante por la izquierda. Y las álgebras de Lie se caracterizan por los campos vectoriales que cumplen esa condición en un grupo L. Bien. No ahora el dibujo, escribo por acá. Bien.
Bueno, entonces, ¿de qué va esto? Si yo tengo un grupo, por ejemplo, puede ser un grupo de línea, yo puedo hablar o puedo tomar un subgrupo de H, un subgrupo de G, y podemos considerar el espacio cociente, ¿no? El espacio cociente entre esos, estos elementos, ¿no? O sea, G módulo H. Y además, si este grupo pues es completo en el sentido de que todas las gráficas están definidas para todo tiempo t, pues yo me pregunto pues si este espacio cociente también va a seguir cumpliendo esa condición. Y pues hay un teorema que nos menciona que sí es posible, o sea, una de las respuestas a esta pregunta es que sí es posible, siempre y cuando sea una variedad homogénea naturalmente reductiva. Entonces, lo que voy a hacer es explicar rápidamente qué es eso, qué significa eso. Y bien, entonces, primero tengo que explicar qué es una variedad reductiva, entonces, una variedad cociente. Lo vamos a anotar así, como m igual a m módulo h, se dice reductiva. Y existe, a ver, aquí tengo que hacer espacio vectorial. Existe un conjunto, vamos a así, un espacio vectorial de G, que va a ser el álgebra de Lie, lo que está aquí es el álgebra de Lie del grupo original, y que además va a cumplir estas dos condiciones. La primera condición es que cuando yo aplico el cochete de Lie a un elemento de M con G, este se va a continuar contenido en M. Y la segunda condición es que a G yo lo puedo descomponer como la suma directa de M más un conjunto H, donde H es el álgebra de Lie, perdón, sí, bueno, sí es una subálgebra de G, pero es álgebra de Lie del subgrupo H, ¿no? Bien, entonces, eso es que sea reductivo. Okay. Y que sea homogéneo, naturalmente reductivo. Naturalmente reductivo. Para no escribir todo esto voy a abreviarlo como HMR. Es que es una variedad reductiva, una variedad cociente reductiva, o sea, la definición que puse acá, y que además dotado de una métrica invariante, que sea invariante significa que sea invariante bajo el diferencial de la acción de grupos, la acción natural de grupos, y que cumpla la siguiente condición. La métrica de los campos vectoriales realiza su proyección hacia el espacio M. Esta debe ser igual a otra condición, a la métrica de X y a los campos igual a este campo vectorial, ¿no? Igual su proyección respecto al espacio vectorial. Bien, y esto se debe cumplir para cualquiera tres campos vectoriales en este superespacio. Bien. Y el teorema importante de todo esto es que
A ver, es si M, que es una variedad homogénea de trámite reductivo, entonces las geodésicas son completas. Bien, entonces, toda esta teoría fue para entender este teorema. ¿Y cuál es el chiste de este teorema? El teorema está muy genial, muy chido. El problema es que en la literatura o si buscas en internet, las variedades que son homogéneamente naturalmente reductivas o los ejemplos de variedades de ese tipo son muy pocos o muy triviales. Por ejemplo, me acuerdo que en el libro que estaba leyendo, te traía dos ejemplos. Agarraba el grupo y le hacía un módulo de identidad, ¿no? O sea, pues ese es prácticamente el mismo grupo, no me estás diciendo nada nuevo. O si no, agarraban el grupo, le hacían un módulo de grupo, ¿no? Pues es de identidad, ¿no? Como que son demasiado triviales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en mi tesis lo que hice fue mostrar o dar un ejemplo de ese tipo de variedades, pero que no fuera tan triviales. Este ejemplo fue el grupo de matrices especial lineal, módulos reales. Y nada más voy a explicar más o menos cómo es la descomposición y ya con eso acabaría. Entonces, sí, puede ser. Bien, entonces, creo que ya les había mencionado que a SLN, al resto les mencioné, pero a SLN más 1 R, yo lo puedo componer de la siguiente manera, como las matrices, una matriz A, una matriz, aquí un vector, aquí que va, menos señal, ¿no? Una matriz de este tipo, ¿no? Donde A es una matriz que pertenece al álgebra de este conjunto, o sea, es como la misma álgebra, pero una dimensión menos. Estos dos elementos son vectores de Rn y este alfa es un número real. Nosotros podemos hacer esta descomposición. Esto ocurre porque este es un álgebra semisimple. No voy a explicar qué es eso, pero por si alguien quiere saber más, esta descomposición se da porque es un álgebra semisimple, una álgebra semisimple. Y con esto nosotros podemos considerar estos dos conjuntos, el conjunto M como el conjunto dado de esta forma que te lo he descrito, 0, 0, el 0 posterior, en los NA. Y el álgebra subálgebra de esta álgebra estaría dado como, no, al revés, este es H, y el álgebra sería, subespacio, perdón, sería estado, aquí está, pues, un vector acostado, ¿no? Bueno, este tipo, y en este espacio, B y W en R. Este sería la subálgebra y este sería, perdón, este sería el espacio que nos dice que podemos ser reductivos. Bueno, esa es la descomposición. El grupo que yo me considero sería la imagen de esta subálgebra, o sea, el grupo con el que yo hago cociente sería la imagen de esta subálgebra
bajo el mapeo exponencial. El mapeo exponencial es el mapeo, es una generalización del mapeo exponencial que conocemos en cálculo real o el que conocemos en matrices, la exponencial de matrices. Esta es una generalización. Y el grupo me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría como, bueno, E al alfa y a la n. Aquí sería 0, 0, E menos n alfa, ¿no? En lo real. Entonces, este es un grupo en realidad, no lo real necesariamente, pero es, ¿cómo se dice? Isomorfo. En grupos, ¿cómo se dice? Homeomorfo. ¿Isomorfo? Ah, es isomorfo en lo real. Sí, 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 es un grupo. Ok. Y este es el grupo con el que nosotros pues, hacemos cociente. Pues yo creo que ahí lo voy a dejar. Ya no aburrirlos más. Bien. Entonces, Bueno, ¿alguna pregunta por parte del público? Aquí, en el chat, no sé si alguien tenga alguna pregunta o los micrófonos están abiertos. ¿Nadie? De veras, Lalo, sí quiere contestar algo. no. Está ansioso por responder algo. No entra el doctor Guido, ¿no? No, Qué bueno. Es que sí me iba a preguntar. bueno, pues si no hay preguntas, agradecemos entonces a Lalo. Ah, sí, hay algo en el chat. A ver. No, violentísimo, dice nada más Luis David. Luis Manuel. Entonces, bueno, pues gracias, Lalo. Y pues gracias también a los asistentes por tomarse el tiempo de escuchar a Lalo. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana va a ser en línea. Ya le tenemos un expositor de fuera, entonces va a ser completamente en línea. Pues muchas gracias y saludos a todos. Muy bien, Masa, dice ahí.